en que hasta el Partido Comunista enarbola la defensa de derechos humanos mientras se le caen de la mochila los recuerdos de Stalin, Ceausescu, los Castro y la Plaza Tiananmen, ante los cuales no hizo otra cosa que rendir homenajes. Creo que Chile no puede vivir con un foso de recelo y resentimiento entre la sociedad civil y el estrato militar. No tenemos situación internacional para continuar con lo que a estas alturas no es otra cosa que un sainete en cuyo reparto nunca estuvieron todos los que son, ni son todos los que estuvieron. Hace rato que sonó la hora en que por el bien y la seguridad de Chile hay que ponerse a la tarea de restaurar el respeto y la confianza entre estos dos universos. Yo no sé si los políticos chilenos han postergado esa imprescindible tarea por ceguera intelectual o por conveniencia electoral, como demostró el aquelarre de septiembre pasado, pero sí sé que mejor harían en aplicarse a resolver este problema de imperativa importancia en lugar de perder el tiempo atendiendo a la agenda que le dictan los agitadores de la calle. Bueno, ese fue mi artículo. Este artículo llegó por misteriosas rutas, como ustedes habrán podido ver. Quedado conformes con la sentencia de segunda instancia y que había sido el Ministerio del Interior el que había recurrido ante la Corte Suprema para que le fuese agravada la pena a los condenados. Finalmente me dijo: mi marido es absolutamente inocente del crimen por el cual fue condenado, el que ocurrió en Talcahuano el día 27 de noviembre de 1974, fecha en la que él y yo nos encontrábamos en Viña del Mar. Ustedes podrán imaginarse la impotencia, la indignación y el dolor que afectan a mi amigo, quien se halla actualmente prisionero en el penal de Punta Peuco, cumpliendo una pena por un delito en el que no tuvo participación alguna. Esa misma noche bajé la sentencia correspondiente del portal del Poder Judicial y comencé a leerla. Al hacerlo, mi impresión fue enorme. No podía creer lo que estaba leyendo. Una serie de juicios políticos tendenciosos, ideologizados y absolutamente alejados de la realidad que se vivía en la época en que ocurrieron los hechos investigados. Su redacción no distaba mucho de aquella que es típica de los comunicados emitidos por movimientos revolucionarios como el MIR o el Frente Manuel Rodríguez. En dicha sentencia se afirmaba, por ejemplo, que el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y de orden sublevadas se levantaron en armas y destituyeron al gobierno constitucional y legítimamente instalado, produciendo el quebrantamiento de la institucionalidad constitucional. En circunstancias de que, como señala expresamente el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, quienes produjeron dicho quebrantamiento no fueron las Fuerzas Armadas ni de orden, sino que el gobierno de la Unidad Popular. Asimismo, se afirmaba en dicha sentencia que el ilícito fue perpetrado en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas, dentro de una política de persecución o exterminio de un grupo de numerosos compatriotas sindicados de pertenecer ideológicamente al régimen político depuesto. En circunstancias de que los perseguidos y los exterminados no lo fueron ni en forma masiva y sistemática, ni por sus ideas políticas. Las víctimas de la dictadura, como se les denomina, eran personas específicas que estaban cometiendo gravísimos crímenes, formando parte de grupos subversivos organizados militarmente y dotados de gran cantidad de armamentos y explosivos, y que en su lucha revolucionaria aplicaban la violencia armada como instrumento de acción política para alcanzar el poder,
lucha que era apoyada por potencias extranjeras. Al finalizar de leer la sentencia, por un momento pensé que ella había sido dictada por un tribunal popular, puesto que sus sesgados razonamientos políticos jurídicos estaban en las antípodas del derecho y resultaba evidente que los falaces argumentos de los jueces solo trataban de vestir con un ropaje de legalidad una mera vía de hecho. Hablando de un buen romance, dicha sentencia era un salvajismo jurídico. No puede calificarse de otra manera una sentencia que dicta una condena por el delito de secuestro calificado y que establece como un hecho cierto que los procesados mantenían secuestrada a una persona desde el mes de noviembre de 1974, sin acreditar ni la existencia del delito ni la participación de los procesados en dicho delito. No puede calificarse de otra manera una sentencia que no aplica el principio pro reo y cuyo único fundamento es la declaración de un testigo inhábil, que no aplica la presunción de inocencia y que invierte el peso de la prueba. No puede calificarse de otra manera una sentencia que no aplica la ley de amnistía de 1978, que está plenamente vigente, y que tampoco aplica ni las normas legales relativas a la prescripción de la acción penal, ni el beneficio temporal objetivo del artículo 103 del Código Penal. No puede calificarse de otra manera una sentencia que aplica tratados internacionales no vigentes en Chile, mientras olvida otros que sí son aplicables. Una sentencia que vulnera los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal, los que, dada su importancia, tienen la categoría de derechos de la persona humana. En fin, solo puede ser calificada como salvajismo jurídico una sentencia que atropella normas legales y principios ancestrales del derecho penal. Una sentencia que no respeta derechos ni garantías constitucionales. Una sentencia que, en definitiva, vulnera las normas básicas del Estado de Derecho, lo que es extremadamente grave y peligroso, porque el quebrantamiento del Estado de Derecho acarrea inevitablemente la violencia y el quiebre del orden institucional. Recuerdo que al finalizar la lectura de tan inicua sentencia me invadió el desaliento, una gran decepción y una enorme pesadumbre. Y en el profundo silencio de mi escritorio me pareció oír el grito de angustia de uno de los tantos inocentes que allá a lo lejos, en Punta Peuco, expían una condena por un crimen que no habían cometido. Y sentí vergüenza de ser chileno. Las precitadas aberraciones judiciales, que se repiten en una infinidad de sentencias, fueron las que me motivaron a escribir, pues pienso que ante ellas mi deber es hablar. No quiero ser cómplice. Estoy consciente que hablar acarrea riesgos, porque como decía Quevedo, donde hay poca justicia es un peligro tener razón. No obstante, decidí emprender la ardua tarea de escribir este libro porque pienso que si a un hombre le niegan sus derechos, los derechos de todos están en peligro. Porque permitir una injusticia significa abrir el camino a todos los que siguen. Y porque quien no se inquieta ante la injusticia ajena será su próxima víctima. Mi obra tiene como propósito denunciar las ilegalidades, las arbitrariedades y las injusticias que se han cometido y que se siguen cometiendo contra los militares en los procesos sobre violación de derechos humanos. En ella enuncio diversas normas jurídicas que están siendo atropelladas por nuestros tribunales de justicia, las que he ilustrado con algunos casos especialmente aberrantes. Mi trabajo de investigación me llevó a concluir que para los militares procesados en las causas sobre violación de derechos humanos, el Estado de Derecho no existe y que la Constitución Política de la República es la mejor obra de ciencia ficción de todos los tiempos. Los jueces,
salvo contadas excepciones, aplican torcidamente las leyes y fallan a sabiendas contra normas legales expresas y vigentes, lo que está tipificado en el Código Penal como delito de prevaricación. Las sentencias judiciales que condenan a los militares son antijurídicas, pues han sido dictadas en fraude a la ley. Los jueces interpretan las leyes errónea y abusivamente, eluden las normas aplicables y aplican otras no procedentes. Y, como bien sabemos, sin una recta aplicación de la ley no hay justicia, sino una caricatura de ella. Ahora bien, luego de este exordio un tanto extenso, solo alcanzaré a exponer algunos breves comentarios sobre el tema que nos convoca. En primer lugar, citaré a Alfred de Vigny, quien hace casi 2 siglos, en su obra Servidumbre y Grandeza Militares, escribió: cuando el soldado se ve obligado a tomar parte activa en las disensiones entre civiles, pasa a ser un pobre héroe, víctima y verdugo, cabeza de turco sacrificado por su pueblo que se burla de él. Su existencia es comparable a la del gladiador, y cuando muere no hay por qué preocuparse. Es cosa convenida que los muertos de uniforme no tienen padre, ni madre, ni mujer, ni novia que se muera llorándolos. Es una sangre anónima. Y, cosa frecuente, los 2 partidos que estaban separados se unen para execrarlos con su odio y con su maldición. ¡Qué enorme verdad encierra este lúcido pensamiento! ¡Qué notable paralelo con nuestra situación actual, donde tanto los partidarios de la Unidad Popular como sus tenaces opositores de entonces no han ahorrado palabras ni acciones de condena respecto a la actuación de los militares el 11 de septiembre de 1973 y durante los años siguientes? Así fue como, por arte de birli-birloque, los militares pasaron a convertirse en el chivo expiatorio de todos los pecados cometidos en una época trágica y turbulenta. Ellos pasaron a cargar con todas las culpas de los políticos civiles que exacerbaban el odio y la lucha de clases, que predicaban y practicaban la violencia como medio legítimo para alcanzar el poder total, que pretendían instaurar en Chile un régimen totalitario marxista al estilo cubano, y que son los grandes responsables del quiebre del orden institucional y de la democracia, y de la consiguiente intervención de los militares y de sus secuelas. Así quedan liberados de culpa quienes condujeron a Chile a la anarquía y desataron la situación de guerra civil. Es por eso que los militares deben ser sacrificados. A ellos se les debe condenar sea como sea. A ellos hay que aplicarles el lema ni perdón ni olvido y el derecho penal del enemigo. A los militares hay que condenarlos a toda costa, sin importar si son inocentes, si están legalmente exentos de responsabilidad criminal, o si su culpabilidad está atenuada o es inexistente. Hay que condenarlos, sin importar lo que diga la ley, y aunque no existan pruebas suficientes para ello. Hay que condenarlos, sin importar si ellos tuvieran que exponer sus vidas en la ingrata tarea de reprimir a la guerrilla y al terrorismo, lo que era necesario para dar tranquilidad a la población y para poder reconstruir un país que estaba destruido hasta sus cimientos. Y hay que condenarlos, sin importar si para ello es preciso vulnerar principios esenciales del derecho penal. Y tampoco